Hola, muy buenas. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidas a este nuevo webinar sobre cómo plantear un proyecto, cómo definir un proyecto de continuidad de negocio. Vamos a ir rodando poquito a poquito. En primer lugar, os quiero mostrar cuáles son los puntos que vamos a tratar en este webinar, que básicamente, bueno, son 5 puntos. El primer punto es el menos importante de todos, porque es el que os voy a hablar de mí y no voy a tardar mucho tiempo en hablar de mí, porque no me gusta hablar de mí, me gusta hablar más de la temática del webinar. En la siguiente etapa os contaré cuáles son básicamente las etapas que se suelen definir para un proyecto de continuidad de negocio, los recursos que se suelen definir para un proyecto de este tipo y veremos también cómo implementar un sistema de gestión de continuidad del negocio basado en un estándar internacional que es el más popular a nivel mundial para este tipo de proyectos, que es la ISO 22301. Y al final, como siempre, pues haremos una sesión de preguntas y respuestas de unos 10 minutos aproximadamente. Bien, pues la primera diapositiva, pues la presentación. Aquí, como os decía, esta es la diapositiva en la que menos tiempo quiero estar porque veis hablar de mí y no me gusta hablar de mí. Prefiero hablar de la temática del webinar, obviamente. Pero bueno, porque tengáis referencias simplemente, yo llevo trabajando en este mundillo más de 15 años. Tengo perfil tecnológico porque soy ingeniero informático, ingeniero también técnico de sistemas. Con la gorra de auditor ya he visitado muchísimas empresas, no solamente a nivel nacional en España, sino también a nivel internacional. He viajado muchísimo por Latinoamérica, por Estados Unidos, por Europa también. Así que, bueno, la idea también de este webinar es, pues, compartir todo ese conocimiento, toda esa experiencia que tengo, pues que todo eso al final lo pueda transmitir, que para mí eso es fundamental, transmitir conocimiento para que os sirva de algo. Que esto al final, estos minutitos que vais a pasar conmigo, que vamos a compartir, que al final esto sirva de algo. Bueno, pues etapas de un proyecto de gestión de continuidad del negocio. Estas etapas, estas 4 etapas son las etapas básicas que podéis definir en un proyecto de continuidad de negocio. Esto podéis hacerlo todo lo complicado que queráis. O sea, un proyecto de continuidad de negocio se puede hacer mucho más complejo, pero las 4 etapas que tiene que tener cualquier proyecto de continuidad de negocio, como mínimo, son estas 4. Estas 4 etapas, además, si cogemos como referencia la ISO 22301, que os decía antes que es el estándar por excelencia a nivel mundial, que se utiliza para implementar proyectos de gestión de continuidad del negocio, pues en ese estándar también se pueden ver básicamente 4 etapas, que son las 4 etapas que siempre se suelen definir para esto. Primero siempre hay una etapa de análisis. En esa etapa de análisis básicamente siempre se divide en 2 tareas fundamentales. Una tarea es la del BIA, la del Business Impact Analysis o análisis de impacto en el negocio. Eso significa básicamente que pues tienes que determinar los distintos tipos de impacto que pueden ocasionar una interrupción en tu negocio. Tipos de impacto hay muchos. Lo más habitual es impacto financiero, em, impacto legal, o daño, impacto de la imagen, impacto reputacional, que se llama también eso, impacto reputacional. Entonces, al final, hay distintos tipos de impacto que pueden afectar a la empresa y para cada tipo de impacto hay que determinar cuánto tiempo sería el que la empresa se puede permitir asumir que un impacto, del tipo que sea, interrumpa la actividad del negocio. Ese BI al final lo que nos va a dar son 2 parámetros que también son fundamentales para el ISO 22301. Por una parte el RTO y por otra parte el RPO. El RTO es el tiempo que transcurre desde que se te cae una actividad o un servicio hasta que lo recuperas a un nivel aceptable. No tiene por qué ser al 100%, pero sí a un nivel en el que tú ya puedas seguir funcionando o puedas seguir proporcionando el servicio y la actividad o las actividades que componen el servicio a tus clientes. El RTO entonces es un parámetro que se maneja en términos de tiempo. Entonces, si tú defines, por ejemplo, un RTO de 24 horas,
significa que ese es el tiempo que tienes como máximo para recuperar una actividad o un servicio completo. ¿Qué pasa si te vas más allá de las 24 horas? Tu RTO es 24 horas, pero ¿qué pasa si te vas a las 26 horas o a las 48 horas? Pues significa que el impacto que te va a ocasionar eso va a ser muy grande y no te vas a permitir, tu negocio no se puede permitir esperar tanto. Entonces, el RTO en esa etapa de análisis, en esa etapa de Business Impact Analysis, en el BIA, lo que te permite lo que tienes que identificar es hasta cuándo puedes permitirte esperar o hasta cuándo te puedes permitir tener esa interrupción, porque a partir de ese momento ya todo el tiempo que pase ya va a ser un impacto que no te vas a poder permitir. Os pongo un ejemplo, Facebook. Facebook esta semana se ha caído. Además de Facebook, se ha caído también Instagram, se ha caído también WhatsApp, también ha ocasionado que otros servicios de redes sociales vayan más lentos porque todo el mundo se ha conectado en masa a otros sistemas, a otras redes sociales, pero al final Facebook ha estado parado, creo que han sido unas 6 horas, 6, 7, 8 horas. Vale, eso es un impacto. Facebook ha tenido un impacto financiero porque ha perdido millones de dólares en bolsa, ha tenido un impacto reputacional porque ha tenido un daño en la imagen. Entonces, todo ese impacto negativo que ha tenido lo ha podido asumir durante un tiempo determinado, 6 horas. Ese puede ser un RTO para Facebook, elevado, pero puede ser un RTO. Pero imaginaros que en lugar de 6 horas, Facebook está parado una semana. Os podéis imaginar, podría haber sido un desastre. Y millones de usuarios de todo el mundo, en lugar de conectarse a Facebook, se habría conectado a otra red social. Y en lugar de utilizar WhatsApp, ahora todo el mundo utiliza Telegram, otra aplicación, que hay muchas que hacen lo mismo. Entonces, ese otro tiempo de una semana o 2 semanas o un mes, si Facebook establece un RTO de una semana, 2 semanas, ese impacto habría sido catastrófico y habría sido un impacto que no se podría haber permitido. Entonces, aquí la idea siempre es poner un límite. ¿Hasta cuándo nos podemos permitir o hasta cuándo podemos asumir ese impacto negativo? Eso es básicamente el RTO, el tiempo que nos podemos permitir asumir ese impacto negativo. El RPO. El RPO tiene que ver con las copias de seguridad. El RPO es un término que se utiliza para, y os pongo siempre también un ejemplo. Hacemos una copia de seguridad todos los viernes a las 6 de la tarde. Vale, pues si hacemos todos los viernes una copia a las 6 de la tarde, significa que mientras que no haga, si yo hago una copia ahora, hasta el viernes que viene, todo lo que yo trabaje, de aquí al viernes que viene, todo lo que yo trabaje se va a perder, porque la siguiente copia es el viernes que viene. Entonces, el RPO significa el tiempo que transcurre de una copia a otra, porque ese es el tiempo que si ocurre un incidente voy a perder información. Si en lugar de copias semanales hago las copias diarias, por ejemplo, todos los días a las 6 de la tarde, hoy hago una copia a las 6 de la tarde, mañana sábado hago otra copia a las 6 de la tarde, el domingo a las 6 de la tarde. Si igualmente, si hago una copia a las 6 de la tarde y la siguiente copia no es hasta mañana a las 6 de la tarde, toda la información que genere de hoy a mañana, antes de las 6 de la tarde, si ocurre algo y tengo que recuperar una copia de seguridad, la última copia es la de hoy a las 6. Con lo cual, todo el trabajo que haya hecho desde ese momento hasta el momento en el que pierdo información, todo eso lo pierdo. Toda esa información que haya generado en ese momento la pierdo automáticamente. Entonces, obviamente, mientras el tiempo entre copia y copia sea menor, menos información voy a perder, porque en ese tiempo menos información voy a poder generar. Lo que pasa es que lo que tampoco podemos hacer son copias cada minuto, que eso sería lo ideal, o copias cada segundo. Lo que pasa es que para eso necesitaríamos una capacidad de almacenamiento enorme, que eso cuesta dinero al final, y eso pues se lo pueden permitir, pero solamente en algunos casos concretos y algunas empresas que manejan mucha información sensible. Pero en la mayoría de los casos no podemos hacer copias cada segundo o cada minuto, ni siquiera cada hora. Porque además en ese tiempo, a lo mejor por la actividad que hacemos, no vamos tampoco a generar mucha información. Con lo cual, en la mayoría de los casos, con que hagas una copia diaria,
a las 6 de la tarde, a las 8 o a las 10, pues en ese momento, en el tiempo que se haga cada copia, no se va a generar mucha información, con lo cual nos podemos permitir asumir que se pierda la información que se genere mientras que se hace la siguiente copia de seguridad. Y ese es al final el RPO, el tiempo que transcurre desde una copia a otra, porque ese es el tiempo que podemos asumir perder información. Vale, todo esto es en la etapa de análisis y todo esto es con respecto al VIA, con respecto al análisis de impacto en el negocio. Otra tarea importante que se hace dentro del análisis, dentro de esta primera etapa, es el análisis de riesgos. En este máster, que imagino que estáis haciendo muchos de vosotros, el máster de ALDE, seguramente ya habéis oído hablar de gestión de riesgos de seguridad de la información, riesgos, pues aquí en continuidad de negocio también se maneja ese término, porque si tenemos que, en primer lugar, determinar los impactos, cómo nos van a afectar y cuál es el RTO, cuál es el tiempo que podemos asumir para esto, para asumir el impacto que nos ha ocurrido o que hemos sufrido, mejor dicho. Ese es el primer paso, pero el siguiente paso es preguntarse, desde el punto de vista de riesgos, ¿qué ha ocasionado que esa interrupción se haya producido? Pues habrá una serie de amenazas, habrá una serie de vulnerabilidades, habrá una serie de riesgos que tengo que identificar y esos riesgos al final se traducen en que puedo hacer un tratamiento porque a lo mejor puedo evitar que se vuelva a producir. Determinando las amenazas y la vulnerabilidad, el impacto de esas amenazas y la probabilidad de esas amenazas y determinando el riesgo, a lo mejor puedo intentar de que, aunque tenga un impacto que se puede producir y ya he calculado hasta cuándo puedo asumir, el tiempo que puedo asumir de ese impacto, a lo mejor puedo evitarlo, identificando también el riesgo, identificando el tratamiento y estableciendo un plan de tratamiento de riesgos. Esa es la idea del análisis de riesgos. Lo que pasa es que aquí no hablamos de riesgos de seguridad de la información, porque desde la perspectiva de la ISO 22301 y desde la perspectiva de un proyecto de gestión de continuidad del negocio, realmente no se habla solamente de los sistemas de información o de la seguridad de la información, engloba todo el negocio. Es decir, no engloba solamente la parte de TI, que es donde están los sistemas de información, es donde se maneja la información a nivel electrónico. Aquí en continuidad de negocio se habla de cualquier área, de cualquier componente, de cualquier actividad que se lleva a cabo en una empresa. Y os pongo un ejemplo radical. Yo ahora estoy trabajando mucho en el sector automotriz. Estoy visitando muchas empresas del sector automotriz, porque ahí también hay una normativa muy reciente que es de seguridad de la información, TISAX, para aquellos que estáis haciendo el máster de ciberseguridad de ALBE, es un estándar que estamos trabajando también en el máster. TISAX es un estándar que aplica a empresas del sector automotriz y como estoy trabajando con ese estándar, pues estoy visitando muchas empresas del sector automotriz. Empresas del sector automotriz no solamente tienen sistemas de información, tienen maquinaria, tienen procesos para gestionar la maquinaria, para gestionar las plantas donde tienen todos los aparatos para producir componentes de coches o para directamente fabricar coches. Entonces, todas esas máquinas también tienen al final, la empresa tiene un plan de continuidad porque si fallan esas máquinas, tiene que saltar un plan de emergencias o tiene que saltar un plan de recuperación para volver a la normalidad, porque si se interrumpe la planta de producción, donde se están fabricando piezas de coches, donde se están moldeando piezas de coches, hay que tener un plan alternativo, un plan B, para que, si ocurre una interrupción, pueda seguir trabajando la gente dentro de la planta. Entonces, aquí la idea es, primer paso, identificar impacto, análisis de impacto en el negocio, el VIA. Siguiente paso es análisis de riesgos, que básicamente es identificar amenazas, vulnerabilidades, determinar riesgos y tratar esos riesgos para que, dentro de lo posible, poder evitar que los impactos que nos van a ocasionar una interrupción podamos intentar de prevenir que ocurra ese impacto de alguna manera. Entonces, y siempre viéndolo desde el punto de vista de la gestión de la continuidad de negocio de forma transversal.
Es decir, no centrándonos solamente en la seguridad de la información y no centrándonos solamente en la parte técnica de IT, porque cuando hablamos de gestión de la continuidad de negocio, se refiere a todo el negocio, no solamente a una área, sino a todo el negocio. Bien, en esta etapa de análisis, entonces, lo que tenemos es, pues, hemos identificado impactos, hemos identificado riesgos y hemos analizado lo que tenemos, básicamente, en el negocio o en la empresa. El siguiente paso es tomar decisiones, desarrollar una estrategia y tomar decisiones. Si hemos identificado un impacto que significa que más allá de 6 horas Facebook ya no puede estar down, no puede estar sin funcionar, porque eso ya nos perjudica demasiado. Tenemos un análisis de riesgos que determina que para la amenaza de la interrupción o indisponibilidad en este caso del servicio de Facebook, para ese caso el tratamiento es tener un CPD alternativo, pues en la estrategia lo que voy a hacer es tomar decisiones y esa decisión va a ser a lo mejor tener un data center. Si el principal está en Estados Unidos, pues a lo mejor tengo que tener un CPD con otro proveedor en otro país, por ejemplo, Japón o China o Europa o cualquier otro país. Pero a lo mejor la decisión que tomamos para nuestra estrategia de continuidad de negocio es tener un CPD alternativo con otro proveedor. Que seguro que Facebook, estoy poniendo un ejemplo radical, no estoy poniendo un ejemplo en este caso, estoy hablando por hablar de un caso reciente que es Facebook, que ya sabéis todos que se ha caído esta semana. Obviamente Facebook tendrá CPDs en todo el mundo y tendrá su servicio redundado en todas las partes del mundo. Pero ya veis que incluso en este caso, y Facebook también tiene sus planes de continuidad, pero incluso en este caso, pues al final, como todo depende de las personas, de personas, las personas nos podemos equivocar, pues al final, incluso estando preparados, pues al final puede ocurrir lo que ha pasado con Facebook. Pero volviendo a nuestro caso, estrategia. Simplemente hay que, en base a los resultados de nuestro análisis, hay que tomar decisiones y hay que definir qué hay que hacer o qué acciones tenemos que llevar a cabo. Siguiente etapa, plan de continuidad de negocio. PCN son las iniciales de plan de continuidad de negocio. Siguiente etapa, ¿qué tenemos que hacer en un plan de continuidad de negocio? Pues básicamente hay que escribir. Es así de sencillo, hay que escribir. O sea, todo lo que todas las estrategias que hayamos definido en la etapa anterior, las tenemos que plasmar en un documento, que es el plan de continuidad del negocio. El contenido de un plan de continuidad de negocio suele ser algo estándar, y la información que suele contener es, por una parte, hay que identificar cuáles son los diferentes escenarios que pueden provocar la interrupción del negocio. ¿Qué puede ser un escenario? Pues que hay una pandemia y la gente no pueda ir a la planta a trabajar, no puede ir a la oficina a trabajar. Un escenario puede ser que haya un terremoto y la oficina se destruya. Un escenario puede ser que los técnicos, que haya alguno que se le crucen los cables y modifique la ruta del BGP y el Facebook deje de funcionar, que eso es más o menos lo que pasa con Facebook. Pero otro escenario es que un ataque cibernético o un ataque de un empleado que no está a gusto con el resto de sus compañeros. Al final hay que identificar cuáles son todos los escenarios que pueden provocar la interrupción del negocio. Y para cada caso tendremos que ir y desarrollar acciones de contingencia. Es decir, para cada caso hay que desarrollar cuáles son las actividades que habría que hacer para, en primer lugar, dar respuesta a ese evento disruptivo. Dar respuesta significa volver a dar el servicio dentro de los tiempos del RTO. Eso es dar respuesta, pero en segundo lugar tendremos que volver a la normalidad. Eso significa volver al 100% de la actividad. En el plan de continuidad de negocio siempre se distinguen dos etapas. Siempre hay una etapa de respuesta, que en la respuesta tengo que hacer algo para no salirme del RTO, que el RTO ya sabéis que es el tiempo límite que me marco para que no me dañe demasiado, para que el impacto no me afecte demasiado o no me afecte más de lo que puedo asumir. Y por otra parte tenemos la recuperación, que la recuperación es una vez que ya hemos dado respuesta, una vez que ya hemos recibido los golpes, ya nos tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar la actividad a la normalidad, al 100% de la normalidad.
En el plan de continuidad de negocio, eso es básicamente lo que se suele tratar. Escenarios de desastre, acciones de contingencia y actividades para la respuesta y recuperación de la normalidad. También se incluye información de los contactos con los que tengamos que hablar, información de contacto. Por ejemplo, si tenemos que hablar con un proveedor, pues ponemos el teléfono, el correo de la persona, del proveedor con el que tenemos que hablar. Si tenemos que hablar con alguien de algún departamento que sea importante para la recuperación de su actividad, pues también tendremos que poner el teléfono o el correo de esa persona, porque puede ser que tengamos que hablar con él para alguna situación, alguna actividad dentro de los planes de continuidad. Entonces, al final, el documento, el PCN, el plan de continuidad del negocio, es como una especie de guía que es la que tenemos que seguir para que, si ocurre algo, que podamos dar respuesta y podamos volver a la normalidad. Bien, siguiente etapa, ya la última, pruebas. ¿Qué se hace en las pruebas? Pues bueno, como su propio nombre indica, hay que probar. ¿Qué hay que probar? Pues hay que probar el plan de continuidad de negocio. Si yo tengo diferentes escenarios de que pueden provocar la interrupción del negocio, si yo no pruebo, aunque sea de forma simulada, esos escenarios y lo que ocurre es que tengo el documento, nunca lo he probado, nunca he hecho pruebas de los escenarios que tengo identificados en el plan de continuidad de negocio y algún día tengo que activarlo porque hay un evento real, me puede ocurrir que haya personas primero que no sepan qué tienen que hacer porque nunca se han hecho pruebas. Que haya personas también que incluso si le dicen qué es lo que tienen que hacer, que se pongan nerviosas, no actúen como tienen que actuar, porque no se les ha entrenado. El procedimiento puede estar muy bien escrito, pero en una situación real el nivel de estrés sube mucho. Entonces, si no has hecho nunca antes una actividad o un proceso que te han asignado y es la primera vez que lo tienes que hacer, seguro que no lo vas a hacer tan bien como si ya lo has hecho 5 veces antes, o 10 o 20. Entonces, siempre los planes de continuidad de negocio hay que probarlos. Hay que probarlos, no significa que tengamos que incendiar un CPD o una oficina o borrar toda la información que tengamos. Las pruebas se pueden hacer simuladas o incluso una prueba también válida puede ser que pues todos los implicados en los planes de control de negocio se sienten en una mesa o en su casa, también se puede hacer en remoto, cada uno en su casa y haciendo una reunión en remoto y hacer una lluvia de ideas, un brainstorming. Entonces, ahí también, pues seguramente cada uno pues pondrá sus dudas encima de la mesa, cada uno se podrá poner también en situación de lo que haría, qué tendría que hacer. Eso pues también puede valer como entrenamiento y como pruebas de los planes de continuidad de negocio. Ahora, ¿qué hacen aquí las empresas? Os cuento. Las empresas, por supuesto, dentro del plan de continuidad de negocio, definen 4, 5, 6 escenarios, los que sean. Imaginaros que hablamos de 5 escenarios. 5 escenarios, o 6 mejor. 6 escenarios que pueden provocar la interrupción del negocio. Vale, pues las empresas lo que hacen es, se planifican a 3 años, 3, 4, 5 años. Habitualmente se planifican a 3 años. En 3 años se planifican para cada año probar 1 o 2 planes. Es decir, no prueban todos los planes de una vez un año, sino que se planifican para probar cada año un número de escenarios. Si tenemos 3 años, pues una forma de probarlos todos es 2 escenarios al año. Pero esto ya es como quiera cada empresa. Aquí lo importante es probar todos los escenarios en un ciclo de tiempo y ese ciclo de tiempo puede ser el que vosotros queráis. Habitualmente son 3 años y os explico por qué. Porque estos proyectos, cuando se implementa un proyecto de gestión de continuidad de negocio, es con la base de un estándar que ya conocéis, que es la ISO 22301. Y la ISO 22301 es de esos estándares que se puede certificar. Puedes pasar por un proceso de certificación para que después de superar ese proceso de certificación, tu empresa consigue un certificado de ISO 22301. Entonces, los certificados ISO, todos tienen una validez de 3 años. Por eso es por lo que cuando se hacen pruebas, habitualmente se definen a 3 años, porque la validez del certificado de la ISO 22301 son 3 años. Entonces, por eso las pruebas se suelen hacer a 3 años. Bueno, pues de estas 4 etapas, las más complejas, las más difíciles,
Las más útiles también desde el punto de vista de la continuidad de negocio son las que veis con la flechita, o sea, con la estrellita, perdón. Insisto, son las etapas más complejas, son las que también requieren más tiempo, más dedicación por parte de la empresa y son pues el análisis, que el análisis ya sabéis que se compone del BIA y del análisis de riesgos y por otra parte el PCN, que es el plan de continuidad de negocio. Bien, más cositas, buenas prácticas. Bueno, estos son tips, son buenas prácticas, son recomendaciones para abordar proyectos de este tipo. Una recomendación bastante elemental para mí es siempre definir un buen alcance. Al principio lo recomendable es no abarcarlo todo. Si es una empresa pequeña, si podéis a lo mejor establecer que aplica a todo, porque hablamos de una empresa muy pequeñita que tiene pocos procesos, que ofrece pocos servicios o solamente tiene un servicio y ahí pues tiene sentido que el alcance lo abarque todo. Pero si hablamos de una empresa grande, de una multinacional, de una empresa que tiene muchas sedes repartidas por el país o incluso repartidas por distintos puntos del mundo, en otros países, ahí tiene más sentido no abarcarlo todo en la primera etapa, en el proyecto cuando implementas por primera vez esta gestión de continuidad de negocio. Ahí tiene más sentido ir poquito a poquito. Poquito a poquito significa acotar el alcance a un área, a un departamento, a una oficina, a un número de personas y una vez que se consiga la certificación o una vez que se consiga implementar el proyecto, porque la certificación nunca es obligatoria, sí puede ser recomendable, pero nunca es obligatoria, pero una vez que consigues implementar la gestión de la continuidad de negocio en un alcance acotado, ya a partir de ahí puede ir subiendo o podéis ir abarcando otras áreas, otras oficinas, otras ubicaciones o más personas dentro de la empresa. Pero la idea siempre, sobre todo si hablamos de una empresa grande, es ir poco a poco. Luego, por supuesto, también es recomendable cuando vayáis a trabajar con la gestión de continuidad de negocio, es elemental basarse en estándares porque siempre os van a dar una referencia y una guía. El estándar por excelencia en proyectos de gestión de continuidad de negocio siempre es la 22301, que ya la conocéis. Hay otro estándar dentro de esta serie, dentro de la 22300, que es la ISO 22313, que básicamente es una guía para saber cómo implementar un sistema de gestión de continuidad de negocio. La diferencia con la ISO 22301 es que la ISO 22301 es simplemente una definición de requerimientos. Es decir, cuáles son los requerimientos básicos para implementar un sistema de gestión de continuidad de negocio. La ISO 22313 te da una guía para que tengas más información sobre cómo implementar esos requerimientos. O sea, es como, vale, la 22301 es qué tengo que hacer. La 22313 es me ayuda a saber cómo tengo que hacer esos requerimientos o cómo tengo que implementar esos requerimientos. Es una ayuda bastante interesante. La 22317 también es una guía, no es un estándar que se pueda certificar, es una guía. Y en este caso esa guía nos va a ayudar a desarrollar un análisis de impacto en el negocio, un Business Impact Analysis. Que esto ya sabéis, antes lo hemos visto cuando os he mostrado las etapas del proyecto de gestión de continuidad de negocio. La etapa de análisis, pues una de las cosas más importantes o la primera cosa que tenéis que hacer es el guía. Pues con esa guía podéis saber cómo implementar o cómo desarrollar también un guía. Un guía. La ISO 22320 es una guía para la gestión de incidentes, que también os puede ayudar porque cuando hablamos de gestión de continuidad de negocio, generalmente cuando se activa o cuando se pone en marcha un plan de continuidad de negocio es porque ha habido previamente un incidente. Entonces, pues la gestión de incidentes obviamente también es importante y esa guía pues nos va a ayudar a saber cómo gestionar incidentes. La 27031 es similar a la 22301. Lo que pasa es que ahí se centra más en la parte técnica, en la parte de tecnologías de la información y comunicaciones. Es decir, recordad que antes os he dicho que la 22301 no es solamente para alguna parte técnica. Hay gente que tiende a pensar que la 22301 es también
o es solamente para cuestiones técnicas, pero la 22.301 es para cualquier área, para cualquier proceso, para cualquier actividad, cualquier servicio del negocio. Sin embargo, la 27.031 está enfocada de manera específica para la parte técnica, para la parte de las TIC. Y luego también tenemos un NIS. El NIS es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías de USA, de Estados Unidos. Ellos tienen este instituto tiene una serie de guías también, que son gratuitas. Y la 834 es una guía para desarrollar un plan de contingencia. Obviamente esa guía está en inglés y esa guía está desarrollada para entidades federales americanas, pero bueno, os puede servir también como ayuda, puede servir como referencia, porque además es un documento público. Los estándares ISO ya sabéis que, o imagino que sabréis, que los estándares ISO pues tienen un copyright y para descargar esos estándares tenéis que pagar, hay que pasar por caja y hay que pagar. No obstante, ahora al final os voy a dar una buena noticia para aquellos que no lo sepáis, pero por defecto los estándares ISO, cuando los queráis descargar, siempre hay que pagar por ellos. También es importante en este tipo de proyectos, como en cualquier otro, definir un plan con las actividades que se van a llevar a cabo, con los recursos, con los plazos, exactamente igual que en otros casos, pues aquí también hay que definir un plan de proyecto. Y una recomendación también es que ya sabéis que hay una etapa de análisis de riesgos y de vía. Tanto para la parte del vía como para la parte del análisis de riesgos hay que definir una metodología. Hay muchas metodologías en Internet, vais a encontrar googleando, vais a encontrar muchas metodologías para el vía y para la R. Mi recomendación siempre es hacerlo lo más sencillo posible, porque aquí ningún estándar te dice de forma específica que tienes que seguir una metodología en concreto. La metodología puede ser la que vosotros queráis. Y aquí lo recomendable es que siempre sea lo más sencillo posible. También lo recomendable para el caso del VIA es que os baséis en la guía que he dicho antes, la 22.317. Para análisis de riesgos hay también otros estándares, como por ejemplo la ISO 31000, que es una guía para desarrollar una metodología de gestión de riesgos de cualquier tipo. Para riesgos de seguridad de la información, aunque ya sabéis que aquí no hablamos solamente de la parte técnica y no hablamos de seguridad de la información, pero para la parte de seguridad de la información también tenemos un estándar internacional que nos ayuda a desarrollar una metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información, que es la ISO 27005. Bien, más cositas. Más cositas, recursos que podéis utilizar para el desarrollo de este tipo de proyectos. Por una parte tenéis que contar con personal interno, obviamente, porque al final esto son documentos, son procedimientos, pero esos procedimientos que los tiene que desarrollar e implantar son personas. Y hay que tener cierto grupo de personas a nivel interno, o cierto número de personas para manejar esto. Y lo habitual es definir un responsable de continuidad del negocio que lidere el proyecto de implementación y mantenimiento del sistema de gestión de continuidad de negocio. Realmente, y os hablo en términos de la ISO 22301, realmente ese estándar, la ISO 22301, no habla que tengas que definir unos roles concretos, lo que sí te dice es que tienes que definir roles. Roles los que tú quieras, pero tienes que definir roles. Y, por supuesto, para cada rol habrá que definir cuáles son sus responsabilidades, pero pueden ser los roles que vosotros queráis. El único rol que es obligatorio para la ISO 22301 y para cualquier estándar ISO es el de la alta dirección, top management, la alta dirección o la dirección, que obviamente todas las empresas tienen una alta dirección, jefe o una dirección, que es quien toma las decisiones estratégicas del negocio y es quien maneja el negocio. Entonces, todo lo que sea distinto a eso, pues puede ser recomendable o puede ser específico de cada empresa, pero lo habitual en proyectos de continuidad de negocio es definir el rol de un responsable de continuidad de negocio. Luego también podéis contar con personal externo que tenga experiencia real. Esto de experiencia real lo digo porque no es lo mismo que contéis con una persona que dice que ha hecho 20 proyectos de continuidad de negocio sin demostrar que los ha ejecutado,
a que obviamente contéis con una persona, con una empresa que tiene experiencia real y que puede demostrar que tiene esa experiencia. Eso aplica a cualquier sector, no solamente aquí, sino a cualquier sector. Pero para mí es importante porque basándome en mi experiencia, pues ya he visto muchas cosas y siempre es bueno, además de requerir experiencia, requerir también que puedan demostrar que tienen esa experiencia. Herramientas también que podéis utilizar para este tipo de proyectos. Hay muchas herramientas en el mercado, pero quizás lo más recomendable siempre es tirar de herramientas simples, herramientas que no sean costosas o que no sean muy costosas. Y para mí el ejemplo de esto siempre es el Excel. Un VIA, un análisis de riesgos, que son las etapas en las que a lo mejor necesitas una herramienta. Tanto el VIA como el análisis de riesgos lo puedes hacer perfectamente en un Excel. El Excel también lo tienes que comprar, también tiene un coste, pero bajo mi punto de vista, si hablamos de un entorno sencillo, que no maneja muchos procesos, muchos servicios, muchas actividades y que no maneja tampoco muchos activos, la mejor herramienta, mi recomendación, es un Excel. Porque primero, con el Excel se pueden hacer muchísimas cosas. Y segundo, si quieres modificar algo, puedes hacerlo tú. El Excel siempre lo vas a guardar tú, porque el problema de utilizar herramientas externas siempre es que esa información está en la nube. Esa información, si deja de trabajar con el proveedor, hay empresas que no te dejan descargarte esa información, sino que se queda ahí y la puedes perder. Además, también hacer uso de algunas herramientas requiere formarte en esas herramientas. Tienes que hacer un curso adicional para saber cómo manejar las herramientas. Entonces, al final, obviamente, el utilizar herramientas tiene sus ventajas porque si hablamos de entornos muy complejos en los que necesitamos ser muy eficientes con los tiempos y necesitamos dedicar el mínimo tiempo posible a esto, a lo mejor una herramienta externa que no sea un Excel nos va a ayudar, pero en otros casos, en la mayoría de los casos, yo creo que el Excel puede ser más operativo, puede ser más sencillo o puede ser más recomendable. Luego también, imagino que sabréis que hay muchas empresas que venden un paquete de documentos, porque al final, bueno, un sistema de gestión de continuidad de negocio se basa en documentación que hay que implementar. Esa documentación, quien la va a implementar o quien la va a seguir son empleados, pero al final necesitamos documentos. Y lo que siempre se pregunta todo el mundo es, ¿qué documentos necesito? Bueno, pues para eso hay una lista de documentos que son obligatorios, que leyendo el estándar, sabiendo leer entre líneas, puedes identificar leyendo el estándar, pero si no queréis hacer eso, pues hay empresas que lo que te venden es el paquete de documentos ya con todos los documentos que necesitáis para el sistema, para el proyecto. En ese caso, sí tenéis que vosotros completar esos documentos con información específica de la empresa, pero al menos partís ya con una base de la documentación que necesitáis para el proyecto. Bien, pues esto con respecto a recursos. Ahora también os quiero contar, aunque esto ya sabéis que cuando se implementa un proyecto de gestión de continuidad del negocio, lo recomendable es basarse en un estándar internacional, que ya lo conocéis, que es la ISO 22301, y este estándar básicamente se compone de dos partes, o a mí me gusta dividirlo en dos partes. Hay una parte que define un sistema de gestión. Ese sistema de gestión es común y es exactamente igual al sistema de gestión de otros estándares ISO, como ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 o cualquier otro sistema de gestión. Insisto, eso es exactamente igual. Entonces, en esa parte se define o hay que definir el contexto, el liderazgo, la política de continuidad, la planificación del sistema, el soporte, la evaluación y la mejora continua. Eso es todo exactamente igual que en otros sistemas de gestión, exactamente igual. Ahora, la parte que es específica de la 22301 viene en el apartado 8 y en ese apartado 8 se habla ya del VIA, del análisis de riesgos, de la estrategia de continuidad de negocio, de los planes de continuidad de negocio, de los planes de recuperación y de las pruebas, que eso básicamente son los pasos que os he comentado antes. Fijaros que los pasos que os he comentado antes y los apartados que contiene el estándar en esa parte que es específica de continuidad de negocio es exactamente igual, porque todos los proyectos al final de este tipo se basan en esa filosofía. La filosofía de, primero, análisis, luego estrategia, luego plan de continuidad y luego pruebas. Es siempre igual.
Bueno, pues que sepáis este estándar, la ISO 22301, hay una versión reciente. Bueno, la primera versión se publicó en el año 2012. Hay una ISO 22301 2012, que es cuando se publicó la primera versión de este estándar. Previamente había un British Standard, que un British Standard no es un estándar ISO, pero al final muchos British Standard acaban en estándar ISO, porque al final ISO.org, si hay un estándar, pues ellos lo que hacen es basarse en ese estándar, sea British Standard o cualquier otro, para desarrollar su propio estándar. Y generalmente se basa en British Standard porque es la entidad que tiene más experiencia también desarrollando estándares de este tipo. Entonces, para que os hagáis una idea, a nivel nacional en España, creo que no llegamos a 100 empresas certificadas en ISO 22301. Sí es verdad que se esperaba mucho más de este estándar, pero actualmente no se llega a 100 empresas en toda España. En el ranking de los estándares certificados a nivel mundial, creo que está el quinto o el sexto lugar. El primero está la ISO 9001, el segundo estaba la 14001, si mal no recuerdo, el tercero está la 27, quinto está la 50001, si mal no recuerdo, y en sexto o en séptimo lugar está la ISO 22301. Por cierto, no os he dicho que la última versión, bueno, la primera versión ya sabéis que se publicó en el 2012, la versión más reciente de este estándar es versión del 2019, que esa es la versión más reciente, ISO 22301, 2019. Bueno, pues eso es precisamente lo que podéis encontrar en esta página de ISO.org. ISO.org es la entidad que se encarga de desarrollar y publicar estándares ISO, entre otras cosas. Y esta entidad, pues con origen de la pandemia, decidió poner su granito de arena y decidió publicar o hacer público ciertos estándares, entre ellos la última versión de la ISO 22301. Entonces, en esa dirección que veis en pantalla, os podéis descargar bueno, no os podéis descargar, tenéis acceso al texto. Descargar no lo podéis descargar, pero sí podéis acceder al texto para ver el contenido de la ISO 22301. Si tenéis interés y tenéis curiosidad, podéis verlo y vais a ver que las cosas que tiene de contenido, sobre todo en el apartado 8, son prácticamente las cosas que os he contado en este webinar. Análisis, que es el vía más análisis de riesgos, estrategia, plan de continuidad de negocio y pruebas. Esas son las 4 cosas básicas que vais a ver en la ISO 22301 versión 2019. Muy bien, pues ahora ya que os he enseñado todo esto, ahora es vuestro turno. Ahora es el momento de que me hagáis vuestras preguntas para que yo intente dar respuesta a las dudas que tengáis. Vamos a dar unos minutitos bueno, unos segundos mejor dicho, para que preguntéis. Yo voy a aprovechar para beber agua, un poquito de agua. Bueno, a ver, preguntas. A ver, preguntas. A ver, preguntas. Uy, veo muchísima gente. A este webinar se ha apuntado muchísima gente. Interesante. A ver. Mario me pregunta lo siguiente. ¿Existe una metodología práctica para hallar el RTO y el RPO? ¿Dónde podemos encontrarla? Vale, una metodología concreta para identificar el RTO y el RPO. No hay una metodología concreta, pero si tienes una metodología o si tienes una guía para desarrollar el VIA, que ese es el estándar que os decía antes, que es la ISO 22300. A ver, un momentito. Tengo muchos estándares en la cabeza y algunas veces no los recuerdo todos, para ser sincero. A ver, la ISO 22000, lo tenemos aquí en las referencias. Vamos a volver atrás, aquí. Tenemos una guía que es la ISO 22317, que es una guía para desarrollar el VIA. Ahí sí puedes encontrar información para saber cómo calcular el RTO y el RPO.
sobre todo el RTO. De todas formas, también te digo, en otro, esto ya sabéis que esto es una serie de webinars, este es el primero de 3. No recuerdo si era el segundo o el tercero, ahí también voy a hablar sobre cómo desarrollar un BIA, un método sencillo para saber cómo elaborar un BIA. Y en ese webinar os hablaré de cómo determinar el RTO, básicamente. Así que, pues Mario, si estás interesado, te recomiendo que asistas a ese webinar, que será la semana que viene o la siguiente. No recuerdo si era el segundo o el tercero, pero uno de los 3 que voy a impartir, os explico cómo desarrollar el BIA y os explico cómo determinar el RTO. Más preguntas. Uy, hay muchísimas preguntas. Creo que no me va a dar tiempo de responderlas a todas. Veo que hay mucha gente que pregunta RTO y RPO. RPO o RTO. Ricardo me pregunta RPO o RTO. Bueno, no es que sea RPO o RTO, es que es RPO y RTO. Más preguntas. Como os decía, me encantaría estar con vosotros aquí contestando a todas las preguntas, pero una vez que llegue la hora, nos quedan 10 minutos todavía, también es cierto, pero cuando llegue el momento tengo que cerrar porque ya sabéis que el tiempo es limitado y, bueno, vamos a las preguntas, que si no me lío. A ver. Daniel me está haciendo una pregunta que no entiendo muy bien. Me pregunta, ¿el PNC también incluye sucesión? Daniel, explícate un poquito mejor, por favor, porque no sé a qué te refieres con sucesión. No sé qué significa eso. No sé a qué te refieres, disculpa. Si me detalles un poco mejor tu pregunta, intento orientarte. Vale, a ver, más preguntas. Stephanie me pregunta lo siguiente. Saludos, Stephanie, desde Costa Rica. Saludos, Stephanie. Alumna del máster de continuidad de negocio. En el BIA se validan todos los procesos de la organización, incluyendo los procesos de cumplimiento como los que lleva riesgos, cumplimiento específico de regulaciones del país, auditoría, etcétera, o solamente los procesos del negocio. Bueno, es que además de los procesos de negocio, a ver, espérate, es que no sé si he entendido bien la pregunta. Procesos de cumplimiento como los que lleva riesgos, cumplimiento específico de regulaciones del país, auditoría. Vale, eso tiene que ver más con el sistema de gestión, porque auditoría, regulaciones del país, eso son requerimientos más del sistema de gestión. El BIA tienes que enfocarlo más a procesos, pero más que a procesos, esto lo veremos en otro webinar que os voy a hablar sobre cómo desarrollar el BIA, pero cuando hablamos de BIA, el BIA siempre se enfoca en un servicio o en varios servicios, pero ese servicio se compone de una serie de actividades que son necesarias para la prestación del servicio. Y para ejecutar cada actividad siempre necesitas unos recursos, que al final eso se traduce en activos. Entonces, la jerarquía, a la hora de determinar el BIA, o los componentes que tienes que considerar a la hora de determinar el BIA es servicios, debajo de esos servicios habrá unas actividades y esas actividades se van a soportar en recursos, que al final son activos. Espero haber resuelto tu duda. Stephanie, si no ha sido así, me vuelves a preguntar, por favor. Más preguntas. Daniel me pregunta, ¿el impacto es el resultado del riesgo que asumimos? No, son cosas distintas, Daniel. Una cosa es el impacto que determinamos en el BIA, eso es una cosa, y otra cosa es los riesgos que identificamos en el análisis de riesgos. Ahora bien, para determinar un riesgo dentro de la etapa de análisis de riesgos, habitualmente nos basamos en 2 parámetros, el impacto y la probabilidad, pero el impacto de la amenaza que afecta a cada elemento que estás analizando en el análisis de riesgos. Impacto de la amenaza y probabilidad de la amenaza, pero son cosas distintas, ¿vale? Espero haber aclarado la duda. Si no, ya sabes, Daniel, me vuelves a preguntar. Más preguntas. Fabián me pregunta, ¿qué se entiende cómo se explica el concepto de Business Resilience en contexto de PCN? Bueno, la resiliencia es básicamente la base de la gestión de la continuidad de negocio.
Es decir, al final, si tienes un plan de continuidad del negocio, significa que, pues, aunque haya alguna interrupción, puedes recuperar la actividad, puedes seguir siendo resiliente, no vas a dar una indisponibilidad a tus clientes, o si la das, va a ser dentro de unos márgenes, dentro de unos parámetros, dentro de lo que hayas definido en los SLAs con tus clientes. Entonces, el concepto de resiliencia o de Business Resilience es la base dentro de cualquier proyecto de gestión de continuidad de negocio. Más preguntas, más preguntas, más preguntas, más preguntas. A ver, más preguntas. Es que estoy viendo muchas preguntas. Hay gente que está preguntando cosas que no tienen que ver con el plan de continuidad de negocio. Vale, a ver si veo alguna pregunta que sí tenga que ver con el webinar. Vale, Armando me pregunta lo siguiente. ¿Plan de contingencia es similar a plan de desastres de recuperación? ¿Forma parte del plan de continuidad de negocios? Vale, aquí siempre hay mucha literatura. Yo os cuento cuál es mi concepto. Plan de continuidad de negocio, efectivamente, al final lo puede englobar a todo. Un plan de contingencia es, tú en el plan de continuidad puedes identificar diferentes escenarios que pueden provocar una interrupción. Para cada escenario, el recuperar o el dar respuesta a cada escenario, a cada interrupción de cada escenario, eso es el plan de contingencia. Entonces, puedes tener diferentes planes de contingencia dentro de tu plan de continuidad de negocio. Ahora, cuando hablamos de plan de desastres, de recuperación, el Disaster Recovery Planning, en inglés, cuando hablamos de plan de recuperación ante desastres, ahí estamos hablando de la parte técnica, de la parte de TI. O sea, cuando hablamos de un RP se centra principalmente en TI, no se centra en todo el negocio. Con lo cual el DRP suele ser algo independiente, porque ahí sí estamos hablando solamente de una parte concreta, que es la parte de TI. Entonces, el DRP suele ser algo independiente al PCN, porque al final el PCN lo abarca todo y el DRP puede centrarse, de hecho se centra principalmente en la parte técnica, en la parte de TI. Más preguntas, más preguntas, más preguntas, más preguntas. Vale, Andrés me pregunta lo siguiente. Buenas tardes, me gustaría consultar cómo se complementa el BIA y el análisis de riesgos en la etapa de análisis. Soy alumno del máster de riesgos. Vale, bueno, creo que lo he comentado durante el webinar, pero básicamente el BIA y el análisis de riesgos son dos etapas, o sea, son dos actividades de la misma etapa, que es la etapa de análisis. Cuando desarrollas el BIA, estás identificando impactos. Es decir, estás calculando básicamente si te ocurre algo, qué daño te va a hacer y hasta qué punto puedes asumir ese daño. Me va a doler Facebook, se ha caído 6 horas. Vale, ese tiempo lo puedo asumir. RTO en ese caso, 6 horas. ¿Puede asumir Facebook que se le caiga a la plataforma un mes? No. Con lo cual, un RTO de un mes no vale. Tendría que ser un RTO inferior. Cuanto menor sea el tiempo del RTO, mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque más de 6 horas el impacto va a ser demasiado doloroso, hablando mal y pronto, pero más allá de esas 6 horas el impacto no va a ser asumible para la empresa. Eso es con respecto al VIA. Ahora, ¿qué puede ocurrir para que se interrumpa el negocio? ¿Para que haya una interrupción? Pues eso es lo que tengo que determinar desde el punto de vista del análisis de riesgos. Es decir, con el VIA voy a determinar impacto en el sentido de hasta cuándo o hasta qué cantidad de tiempo puedo asumir. Pero eso que puede ocurrir para que me impacte, lo que provoque la interrupción es lo que voy a determinar desde el punto de vista del análisis de riesgos, identificando amenazas, identificando vulnerabilidades, calculando el impacto de esas amenazas, calculando la probabilidad de esas amenazas y calculando el riesgo de esos escenarios. Esa es la relación entre el VIA y el análisis de riesgo, básicamente.
Más preguntas, más preguntas. Venga, una preguntita más. Una pregunta más y lo dejamos aquí. Una pregunta más. Una pregunta más. Orlando me pregunta lo siguiente. ¿Qué diferencia existe entre la versión del 2012 y 2019 de la ISO 22301? Bueno, eso nos da para otro webinar, porque hay, a ver, la estructura de ambas versiones del estándar es exactamente la misma. La estructura no cambia. Lo que sí se añade algunos requerimientos nuevos relativos a la gestión con proveedores. También se añaden conceptos nuevos de manera explícita que ya estaban en la versión anterior de manera implícita, ahora se hace más explícito. Por ejemplo, el RTO que os comento, el RTO y el RPO ahora aparecen de forma explícita en la nueva versión del estándar. También se habla del MTPD. El MTPD es el tiempo que transcurre desde que se te cae el servicio hasta que lo recuperas al 100%. Y esos son los tres parámetros básicos que siempre se utilizan en gestión de continuidad de negocio, el RTO, el RPO y el MTPD. Entonces, hay una serie de novedades, son simples, no tienen una repercusión muy grande en la versión anterior, pero obviamente hay que conocer esos cambios. Insisto, en la página de ISO.org, la página que os he dejado antes, ahí tenéis el estándar, la última versión, y podéis echarle un vistacillo. Pero la estructura de la nueva versión es la misma que la estructura de la versión anterior. Lo que pasa es que hay algunas cosas, también hay algunos apartados que han cambiado de sitio o los han integrado en otro lugar, pero al final los cambios no son muy, salvo algunos, la mayoría de los cambios no son muy radicales. Muy bien, pues con esto, insisto, me gustaría estar con vosotros un rato más para responder todas las preguntas. Hay muchísimas preguntas, no hay tiempo para responder a todo, pero sí os invito, bueno, sí os doy las gracias a todos por asistir, por supuesto, y sí os invito a todos para que estéis presentes en el siguiente webinar, que es la siguiente semana, la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, en el que haremos el segundo webinar de este ciclo de 3 webinars. Y la siguiente semana, el miércoles 20, si mal no recuerdo, haremos ya el tercero. Así que muchas gracias a todos por asistir, por participar. Muchas gracias por aguantar hasta el final, por aguantar hasta este momento. Y os espero en el siguiente webinar. Gracias y que tengáis un buen fin de semana. Gracias, hasta ahora, hasta luego.